Hola profesor, un gusto saludarte. Esta es la segunda entrega del segundo corte para Ingeniería del Software 2. El proyecto lo hemos realizado entre Juan Pablo Medina, Edwin Ordóñez Chacón y mi persona Santiago Bastidas. Es un proyecto de arquitectura de software realizado en microservicios. Espero y sea de su agrado. Aquí a continuación la implementación de todo el proyecto. Tal como esta primera funcionalidad que consta de poder subir los anteproyectos, donde se gestionan pues, los proyectos según el estado luego de ser aprobados por el coordinador y el comité. Esto internamente funciona con un patrón de diseño state, en donde los lista por el estado aceptado por comité y esta es la respectiva interfaz gráfica en donde enviar el anteproyecto va a interactuar con los criterios de evaluación de esta historia de usuario. Como segunda funcionalidad tenemos la parte de jefe de departamento, que para este entregable solamente va a listar, también funcionando con la parte de los estados, va a listar la parte de los proyectos que tengan el estado de presentado a jefatura. Esta va a ser la interfaz gráfica del prototipo de la interfaz gráfica de jefatura de departamento, donde va a listar todos estos proyectos. En este escenario de calidad demostramos la escalabilidad del sistema de gestión del proceso de trabajo de grado, desarrollado bajo una arquitectura de microservicios y comunicación asincrónica con RabbitMQ. El escenario ocurre cuando varios docentes y coordinadores interactúan simultáneamente con el sistema, por ejemplo, subiendo el formato A o evaluando anteproyectos. Este incremento de carga genera múltiples solicitudes que son distribuidas entre los diferentes microservicios: autenticación, gestión de documentos y notificaciones. Gracias al uso de mensajería sincrónica, los eventos se enculan en RabbitMQ, evitando la saturación y permitiendo que las peticiones se procesen en paralelo. El sistema mantiene su rendimiento incluso en un aumento en la carga, observando tiempos de respuesta y garantizando la disponibilidad. Si la demanda sigue creciendo, cada microservicio puede escalar horizontalmente desplegando nuevas instancias sin afectar al resto. En la parte superior tenemos el frontend, que interactúa con los servicios de manera sincrónica mediante HTTP. Aquí el usuario puede validar información, subir documentos o gestionar su proyecto. El primer microservicio es User, encargado de manejar todo lo relacionado con los usuarios. Este servicio también es consultado por el microservicio Project para validar datos como director o estudiante. El microservicio Project es uno de los componentes principales. Expone sus endpoints por REST, pero además publica eventos de manera sincrónica a RabbitMQ cuando ocurren acciones importantes, como subir un anteproyecto, enviar un formato o evaluar un proyecto. El servicio Document funciona también de manera sincrónica, pero puede publicar eventos opcionales si se desea manejar la carga de documentación de forma sincrónica. En la parte inferior está RabbitMQ, que actúa como el plugin de mensajes. Todo evento que Project y opcionalmente Document envían es recibido por el microservicio de notificación, que escucha los eventos y ejecuta acciones como enviar notificaciones o registrar actividades. Bueno, vamos a dar la explicación de los diagramas E4, empezando por las personas que interactúan con el sistema. En este caso, para nuestro desarrollo de software, las personas que interactúan en este sistema son un estudiante, coordinador, docente y jefe de departamento. Nuestro sistema es una gestión de trabajos de grado, el cual será encargado de automatizar el flujo académico y administrativo relacionado con los proyectos de grado. Bueno, vamos a empezar con el diagrama de componentes. Las personas que interactúan con el sistema se encargarán de comunicarse con un front. El front será el encargado de llamar al microservicio lo cual requiera. Tenemos un microservicio para usuarios, un microservicio para proyectos, un microservicio para documentos y un microservicio para notificaciones llamado mensajería, el cual va a leer y escribir en la base de datos de cada uno, si así lo necesita, pues, ¿no? Ahora tenemos un microservicio de contenedores. Este contenedor sería el microservicio de autentificación, el cual va a recibir desde el front una petición HTTP desde el controller. El controller va a ser el encargado de usar el microservicio de la clase de service, y el service pues va a usar el repositorio, bien sea para guardar o para leer, siempre y cuando esté bien implementado. También el service va a enviar una mensajería por Rabbit a los diferentes microservicios que le empleen. Y aquí tenemos el microservicio, pues el contenedor de clases,
que pues ustedes lo pueden ver. Va a recibir unas clases de el controlador, el servicio, va a usar, también va a recibir unas utilidades, va a recibir unas interfaces y pues por tiempo no podemos detenernos a explicar uno por uno. Creamos pruebas para buscar los métodos más importantes. Crear proyecto, donde se valida que no haya correos repetidos y que los usuarios estén registrados antes de optar. Avanzar estado y retroceder estado, que prueban el avance y retroceso del flujo del proyecto usando el patrón state. Además, se probaron los métodos de actualización, detección y filtrado de proyectos. Para lograr el aislamiento de los repositorios, Project Repository y User Repository fueron moqueados simulando la base de datos sin depender de infraestructura real. Como resultado obtuvimos una cobertura superior al 90% en el servicio, garantizando que cada regla del negocio se comporta correctamente. Estas pruebas contribuyen a la calidad, integridad y confiabilidad del microservicio. Para el proyecto Front, también se utilizaron el patrón de diseño Factory y el patrón Singleton. El Factory para retornar los diferentes repositorios que vamos a hacer uso dentro del proyecto, y el Singleton debido a que también Factory va a ser una clase Singleton para retornar una única instancia de la clase Factory. Este microservicio aplicamos el patrón state para gestionar estados de cada proyecto cada esta conexión. En el microservicio de documentación se aplicó el patrón template método, que era una clase abstracta con el general de carga de documentos y su clase específica. Front he decidido crear dos patrones de diseño, uno que es el fetchAid, que me oculta pues cómo el usuario va a registrar y cómo va a acceder al login, y uno server que también me va a permitir ver qué estado tiene el sistema cuando se registra o cuando falla el login. Vale, tenemos aquí nuestro repositorio en GitHub creado por mi persona, Santiago Bastidas, en el cual tenemos los commits hechos por nosotros mismos. Tenemos aquí a Juan Medina, que realizó commits, a mi persona Santiago Bastidas y a Edwin Ordóñez, los cuales fuimos encargados de crear microservicios de autentificación, de proyectos, de notificación y de documentos. Y también aquí están en el tablero Gira, en el cual describimos las historias de usuario que queríamos implementar. Por ejemplo, implementar la lógica de registro y persistencia en base de datos en la capa de negocio, este cual fue el realizado en el microservicio de autentificación. Y aquí pues están el tablero en el cual fuimos realizando todas nuestras implementaciones. Por ejemplo, aquí implementar los patrones de diseños, el cual fueron Observer, Singleton, Factory, Method y también el State. Vamos a hablar acerca de los dos microservicios que hemos creado, el microservicio de notificación y el microservicio de autentificación. Bueno, el microservicio de notificación recibe un DTO con el tipo de documento, el asunto, el mensaje, el destinatario y el remitente. Le escucha aquí la cola y es el encargado de enviar a la notificación como si estuviera enviando un email, dependiendo de si el proyecto se ha sido aprobado, si el formato A ha sido rechazado, si el formato A ha pasado a anteproyecto. Entonces aquí decide un remitente, un destinatario, va a un asunto, un mensaje, y el remitente ya la lógica lo hace el microservicio de documentos, dependiendo de qué estado esté el microservicio como tal. Vamos a explicar el microservicio de autentificación de usuarios, el cual recibe esta entidades de usuario, recibe un usuario, el cual va a tener un ID, una contraseña, un email, un rol, un programa, el cual va a heredar de una persona que va a tener un nombre, un apellido, y el cual va a enviar también a una cola que será recibida por una cola de proyectos y una cola de documentos. En el repositorio pues tenemos para guardar un usuario, y en el servicio pues ya tenemos para registrar un usuario y iniciar sesión. Vamos a hacer el registrar un usuario desde Postman. Aquí tenemos un usuario, hemos creado un nuevo usuario, entonces vamos a darle en registrar usuario y esperaremos que el usuario registrado correctamente. Vamos a registrar otro nuevo usuario aquí
Vamos a darle en registrar. Y tenemos un usuario registrado correctamente. Tenemos dos usuarios registrados correctamente aquí desde el microservicio de usuarios. Si ya queremos acceder desde el login, pues lo accederemos. Tebacidas no está creado, entonces lo accedemos. Y queremos acceder desde el login, entonces ya, usuario creado correctamente. El microservicio está desarrollado con Spring Boot y utiliza una comunicación asincrónica mediante RabbitMQ. Cuando un nuevo usuario se crea el microservicio de usuarios, la información se envía por una cola y este microservicio la escucha para sincronizar los datos del estudiante, director o codirector. De esta forma, cuando se crea un nuevo proyecto, se valida que los correos de los usuarios realmente existan. El microservicio está organizado por capas. Controller expone los input res para crear, listar, filtrar o eliminar proyectos. Services contiene la lógica de negocio, incluyendo aleaciones, manejo de secciones y el patrón diseño state que gestiona los diferentes estados del proyecto. El repositorio usa Spring Data JPA para la persistencia de los datos en la base de datos relacional. El patrón state permite que cada proyecto cambie de estado según su avance, por ejemplo, de inicio, correcciones comité o rechazo comité. Cada estado tiene su propia lógica y permite mantener un control claro del ciclo de vida del proyecto. Además, el sistema limita el número de correcciones a 3, mostrando un mensaje si se supera ese límite. En resumen, este microservicio implementa una arquitectura modular, validaciones automáticas y comunicación asincrónica entre servicios, asegurando la integridad de los datos y un control eficiente del proceso académico. Con esto se facilita la gestión y el seguimiento de los proyectos dentro del sistema universitario. Este microservicio de documentación encarga de gestionar los documentos académicos del proceso de titulación como formato A y el anteproyecto. Su función principal es permitir a los docentes subir estos archivos, validar la información de los participantes y notificar otros microservicios mediante mensajería sincrónica. El microservicio sigue una arquitectura basada en capas. Tenemos el controlador res, que expone los endpoints para subir y consultar documentos. El servicio que contiene la lógica de negocio y el repositorio JPA encargado de la persistencia. Además, se utiliza un RabbitMQ para enviar mensajes a otros microservicios como notificación o el de usuarios, logrando así una comunicación desacoplada. Cuando un docente sube un documento, el microservicio realiza varias variaciones, verifica que los usuarios existan, que los correos no se repitan entre director y estudiantes y guarda el archivo físicamente en el servidor. Después de guardarlo, se envía un mensaje a RabbitMQ para que otros servicios reaccionen, por ejemplo, enviando una notificación al coordinador. Para mejorar la extensibilidad, se aplicó el patrón de diseños template método. Se creó una clase abstracta llamada document_template que define los flujos generales para subir documento. Siguiendo con las funcionalidades del proyecto Front, vamos a registrar diferentes usuarios en el sistema con diferentes roles que van a cumplir, en donde dentro del sistema se especifica que este correo debe cumplir con un parámetro que tiene que ser del dominio Nicauca y la contraseña tiene que cumplir con también diferentes parámetros para poder ser validada. Ahora iniciamos sesión en la parte del GUI del profesor, en donde vamos a diligenciar un proyecto de grado de ejemplo para poder, dentro de la parte del coordinador, luego ya poder aprobarla o rechazarla.
Dentro del menú tenemos diferentes opciones que va a ser ver formatos enviados, en donde podemos ver el estado en el que está y las observaciones que ha dejado el coordinador. Si entramos dentro de la parte del GUI del coordinador, podremos ahora aprobar y rechazar estos formatos que fueron previamente diligenciados y podemos dejar las diferentes observaciones que se hayan descrito para este proyecto. Ahora, dentro del GUI de profesor nuevamente, podemos revisar esas observaciones que han dejado el coordinador y el estado en el que está en este momento. Posterior a la evaluación del coordinador, se permite subir el archivo de la versión del anteproyecto al sistema. Ahora vamos a diligenciar un trabajo de grado en el que va a ser un ejemplo del caso en el que el coordinador lo rechace. Luego del rechazo de este proyecto, podremos subir una nueva versión para su próxima revisión por el coordinador. Ahora entre el GUI de estudiante, lista todos los proyectos que estén asociados a este correo de estudiante junto con su estado y observación. Por último, dentro del GUI de jefe de departamento, va a listar todos los proyectos que pertenezcan al estado presentado a jefatura, luego de subir el anteproyecto.